Bienvenidos a este nuevo encuentro con la voz del pastor. Continuamos con nuestra reflexión acerca de las bienaventuranzas. Y hoy llegamos a la séptima de ellas. Dichosos los constructores de paz, porque se llamarán hijos de Dios. Vamos como en un ascenso de la explicitación de esa primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. Avanzamos y llegamos hoy a esta bienaventuranza que se promete a quienes la vivan ser llamados hijos de Dios. La paz, en hebreo shalom, es, como dice Isaías 32:17, fruto de la justicia. No es una simple ausencia de conflictos. La paz, shalom, es una manera de expresar para los judíos la prosperidad, la seguridad, el bienestar, el gozo, la abundancia de bienes, la fecundidad de la tierra y de la familia, y la armonía de los hombres entre sí y con Dios. Es el bienestar y prosperidad de los individuos y de la nación. Shalom es el término que reúne, que resume el contenido de la alianza. En la medida que los hombres vivan la alianza con Dios, tendrán la paz, la shalom. El saludo shalom es conocido desde el segundo milenio antes de Cristo y aún hoy se continúa utilizando ampliamente en Israel. Es el saludo corriente cuando uno se encuentra con alguien. Shalom, es decir, paz. Es un saludo portador de bendición, deseo de una vida plena. El símbolo fundamental de esta shalom es para el pueblo judío la imagen protológica del paraíso. Cuando el hombre vivía en paz con Dios, Dios que se paseaba con el hombre al atardecer, los animales que estaban bajo el dominio del hombre, la creación entera a su servicio, todo pues en una armonía inicial. Pero el pecado rompió aquella armonía original. Y por ello, a lo largo de toda la historia de la salvación, se anhela su restablecimiento. Se afirma que si el pueblo hace el bien, Dios derramará sobre él la paz como valor mesiánico y salvífico, expresión de la futura salvación que se anhela. El restablecimiento de la felicidad paradisíaca será realizado según las promesas por el príncipe de la paz. Así nos lo cuenta, por ejemplo, Isaías o también el profeta Ezequiel. Los profetas envolvieron este concepto en el halo del mesianismo. Será tesoro y característica del reino mesiánico. Ezequiel escribe en 34:25 que el Mesías concluirá con su pueblo una alianza de paz. Sí, que el Mesías, también dice Isaías 9:6, será consejero admirable y príncipe de la paz. El profeta Miqueas anuncia que el caudillo de Belén será
Shalom. El nombre mismo será Shalom, paz. Miqueas 5:5. Se llamará y será paz de verdad. Y como dice el Salmo 72, en sus días florecerá la justicia y dilatada paz hasta que falte la luna. En la era mesiánica vendrá la paz a todos. Y trae esa hermosa imagen tan conocida. Serán vecinos el lobo y el cordero. El león comerá paja junto al buey. Isaías 11:6-9. Se hará pues una alianza de paz. Ezequiel 34:25. La nueva alianza la anuncian los profetas como una alianza de paz. Oseas 2:18-25. Ezequiel 34:25-31. De hecho, Juan el Bautista se nos dice en el Benedictus, ha venido para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El precursor al que hace tanta referencia este tiempo de Adviento, que viene a preparar los caminos del Señor, como hemos leído precisamente en el segundo domingo de Adviento. Y ese Mesías va a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por eso va a rellenar las hondonadas, va a bajar las colinas del orgullo, va a enderezar lo que está torcido y así va a construir el camino de la paz. El nacimiento de Jesús es anunciado como la paz a los hombres que ama el Señor. Lucas 2:14. Así nos lo dice, que se proclamó por parte de los ángeles ante la cueva de Belén. Paz a los hombres que ama el Señor. Y su entrada mesiánica en Jerusalén es saludada como un anuncio de paz. Lucas 19:38. Recordemos todos los signos que hay en aquella entrada a Jerusalén, en un humilde borriquillo, cuando lo alaban los pobres, los niños, los sencillos, cuando se batan ramas de olivo para alabar al Mesías que viene, al príncipe de la paz. Y el anciano Simeón, cuando ha visto a Jesús, niño, entrar al templo, conducido por sus padres, José y María, anuncia: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, morir en paz. En ocasiones Jesús, después de perdonar los pecados, despide con un saludo de paz. Por ejemplo, Lucas 2:29. En ocasiones también, como por ejemplo Marcos 5:34, Lucas 7:50, Lucas 8:48, Jesús anuncia: la paz sea con ustedes. El Señor da la paz a los suyos, no como la da el mundo. Así lo expresa en Juan 14:27. Sus palabras dan la posesión de paz. Juan 16:32. Y cuando Jesús resucitado se aparezca a su comunidad, el saludo que les va a dar es: la paz sea con ustedes. Lucas 24:36, Juan 20:19. Es el saludo del resucitado a su comunidad que está desconsolada, triste, llena de miedo,
de incertidumbre. Les trae la paz. Una paz que los llena de alegría, que los llena de gozo. Por su parte, San Pablo habla frecuentemente de la paz. En todas sus cartas menciona ese tema 45 veces. Su teología presenta la alianza de Cristo como una obra de pacificación. La sangre de Cristo realiza la reconciliación y la pacificación de la humanidad con Dios. Por ejemplo, Romanos 5, 1, 8 a 10, Colosenses 1, 20, Efesios 2, 16. De reconciliación de los hombres entre sí, Efesios 2, 14 a 16, y del hombre con la naturaleza, Colosenses 1, 19 a 20. Miremos que relaciona esa obra de pacificación en esos tres ámbitos: del hombre con Dios, del hombre con sus congéneres y del hombre con la naturaleza. Pablo profundiza en la línea profética afirmando que Jesucristo es nuestra paz y que ha hecho de los dos pueblos enemistados uno solo, reconciliándolos. Efesios 2, 14 a 17. Por otra parte, el saludo paz, alargado muchas veces con los términos gracia y misericordia, ha llegado a ser en los escritos del Nuevo Testamento una fórmula de bendición. La misericordia, la paz y la gracia. Es la fórmula de bendición privilegiada en los escritos neotestamentarios. Por ejemplo, en la introducción a la mayoría de las cartas paulinas, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Filipenses 1:2, es decir, casi todas las cartas empiezan con esa fórmula de saludo, deseándole la paz a los que lean la carta, a los destinatarios de esa carta. La paz bienaventurada nace de Dios. Confer Isaías 45:7, y es comunicada por Cristo a los corazones creyentes. Estas citas y esta reflexión a lo largo de la Escritura nos muestran cómo la paz, pues, es algo que está en el corazón de la Biblia. Sí, desde la paz original, expresada en esa imagen paradisíaca que se pierde por el pecado, pero que Dios va concediendo al pueblo que la pueda ir recuperando, y finalmente promete que el Mesías esperado devolverá la paz a su pueblo. Por eso, pues, cuando Cristo aparece, aparece como el príncipe de la paz, y muchas de sus acciones son transmisoras de paz. Desde su entrada al mundo, cuando precisamente se anuncia a los pastores paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, hasta su salida con la resurrección, cuando se les manifiesta diciéndoles: la paz sea con ustedes. Es algo, pues, que recorre el pensamiento bíblico y que es portador de la promesa. La paz es verdaderamente la que trae el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo, de la cual es portador el Mesías. Supuesto esto, qué importante es cifrarnos ahora
en la clave de esta bienaventuranza, que dice: dichosos, felices los constructores de paz. ¿Qué implica esto? Ser constructor de paz. Hay que decir que esta bienaventuranza expresa la esperanza de un futuro mejor, de que la paz es posible. Junto a la bienaventuranza de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, tiene una peculiaridad, y es que refleja una actividad que va en beneficio de los otros, como consecuencia del cultivo de las demás actitudes bienaventuranzas. Esta bienaventuranza y la misericordia van paralelas, porque no simplemente expresan una actitud interior como todas las demás, sino una acción que va en beneficio de los demás. Tener misericordia y, en este caso, ser constructores de paz. Ambas bienaventuranzas son expresión directa del amor al prójimo. Los profetas bíblicos, hemos dicho, anunciaron la paz, no dejando morir la esperanza del pueblo, como tantas veces lo hemos repetido. La gran tentación ante las calamidades que vivía el pueblo era dejar morir la esperanza. Pues bien, los profetas, al anunciar la paz, no dejan morir esa esperanza. Es la puesta a prueba y manifestación de la vivencia de las bienaventuranzas, la acción resultante de una vida plena y feliz. La persona que vive una vida plena y feliz transmite paz y construye paz. El término griego que utiliza el evangelista Mateo, eirenepoios, que se traduce por hacedor de paz o constructor de paz, no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Es único. Como verbo aparece en algún otro lugar, pero no como sustantivo. En Proverbios se usa a propósito de una persona que no es causa de división por su doblez, sino que hace la paz, reprendiendo cuando es necesario con una sincera amonestación. Es una bienaventuranza de acción, de irradiación y de construcción cotidiana. No es algo dado de una vez para siempre, sino una conquista cotidiana. Ser constructor de paz es comprometerse desde el Evangelio a ser agente de reconciliación. Construir la paz tiene mucho que ver con reconciliar, con volver a conciliar, volver a unir, volver a integrar. Por eso, construir la paz es evangelizar, anunciar al príncipe de la paz que reconcilia y perdona. La paz es un don de Dios que nace primeramente en el corazón del hombre, cuando éste acepta ser lo que es y se mira con amor. Nace en el corazón del hombre. El 1 de enero, el Santo Padre lo ha dedicado siempre a la Jornada Mundial de la Paz, y cada año tiene un lema para esa Jornada de la Paz. Por ejemplo, la paz es fruto de la justicia, y también esta que le acabo de mencionar. La paz es un don de Dios que nace en el corazón del hombre. Sí, es don de Dios.
es un regalo de Dios, una acción de la gracia de Dios, pero que nace en el corazón del hombre cuando éste se mira con amor, cuando éste acepta ser lo que es. Únicamente así puede ser un artesano de paz en relación con los demás. Solo el que se ama a sí mismo, el que se perdona a sí mismo, se habilita para perdonar y desactivar la reproducción del mal. Una persona reconciliada consigo misma se convierte en constructora de paz en su entorno vital. Puede comprender antes que esperar ser comprendida. Recordemos la conocida oración llamada de San Francisco: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo amor, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya duda, ponga yo la fe. En esta oración, que refleja el espíritu de San Francisco, se nos pide perdón, precisamente eso: transformarnos en instrumento de paz. Y para lograrlo, lógicamente es preciso que la persona primero se reconcilie consigo misma. Solo el que está reconciliado, es decir, que se ama, que se perdona, que es comprensivo consigo mismo, puede perdonar también y desactivar la reproducción del mal, para convertirse así en constructora de paz en su entorno vital. Puede comprender antes de ser comprendida y puede asumir una relación crítica sana con los demás. La crítica destructiva transmite mensajes globalmente condenatorios, a diferencia de la crítica constructiva, que introduce lo que hay que corregir, es decir, la connotación negativa dentro de un contexto general positivo. La crítica destructiva ataca a la persona misma, sin dejarle ninguna salida, mientras la crítica constructiva no se dirige a la persona, sino a aquellas acciones específicas que pueden modificarse. Porque realmente etiqueteamos con mucha facilidad a los demás. Alguna acción, algún error, alguna equivocación que el otro puede haber cometido o que nos parece que ha cometido, nos lleva ya a etiquetearlo como si fuera ya eso para siempre y no tuviera salida. Sí, muchas veces con nuestras críticas negativas, destructivas a los demás, no estamos buscando su corrección, no estamos buscando que supere ese error o esa equivocación. No, la crítica destructiva normalmente quiere es acabar con el otro. Es su interés, no le interesa que se corrija. La crítica constructiva, en cambio, introduce esa falta que el otro puede haber cometido, la introduce dentro de un contexto general positivo que le brinda las posibilidades de corregirse y de salir adelante. Pero todo esto brota realmente de una actitud positiva consigo misma. Ya hemos aludido en otras ocasiones precisamente a este tema que es tan fundamental en la relación consigo mismo y en la relación con los demás. La vez pasada, por ejemplo, hablamos de ese dicho tan sabio popular, que el ladrón juzga por su condición. La persona
que no se ha podido amar a sí misma, respetar a sí misma, mirarse con amor, estar reconciliada consigo misma, perdonándose, luchando por salir adelante. La persona que está realmente, que no vive esa situación, lógicamente tiende a ser muy dura, inclemente también con los demás. No tiene paz consigo misma y no tiene paz con los demás. Por eso, pues, la primera actitud del constructor de paz es esa actitud consigo mismo. Cuando está reconciliado con su propio yo, cuando se puede mirar con amor, cuando puede mirar su historia, su pasado, realmente con calma, con serenidad, con amor, mirándose como hijo amado de Dios. Recordemos la frase del Señor, tan sabia, tan profunda y que encierra el meollo del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Amarse a sí mismo es la primera escala para la construcción de la paz. En segundo lugar, ser constructor de paz implica la capacidad de despertar en el otro lo mejor de sí mismo. En las relaciones interpersonales se comunican verbal o no verbalmente al otro las esperanzas que se tienen de él. Cuando uno tiene o esperanzas de lo que el otro puede llegar a ser en sentido positivo o de la imposibilidad que el otro tiene para ser bueno, para ser mejor. Entonces le transmitimos verbalmente o a veces también por signos no verbales lo que se ha llamado la profecía del cumplimiento inducido. Es decir, yo ya con mi relación con el otro le induzco a que desconfíe de sí mismo, a que no crea en él mismo, a que él es incapaz de esto. Es decir, le induzco. O lo contrario, puedo llegar a transmitirle una confianza en sí mismo que lo lleve a alcanzar a ser lo mejor de sí mismo. De un jesuita indio, autor de muchos libros de espiritualidad, seguramente algunos de ustedes habrán leído, Tony de Melo, se decía precisamente el día de sus exequias, cuando tomó la palabra un alumno suyo y dijo esto: Tony descubría en nosotros posibilidades y recursos de los que no éramos ni siquiera conscientes. Su fe en nosotros era tanto más fiable cuanto que él era una persona de extraordinaria perspicacia. Por eso aprendimos a creer en nosotros, porque él creía en nosotros. Esto que decía un alumno de él es muy valioso. Aprendimos a creer en nosotros porque él creía en nosotros. Es decir, despertaba lo mejor de ellos mismos. No los aplastaba, no los oprimía, sino todo lo contrario, hacía emerger en ellos lo que había de mejor en cada uno. Se dice que la palabra educar precisamente viene del libro latino, del verbo latino, educere, que quiere decir sacar de dentro. Es sacar de dentro lo mejor de lo que hay en él, de sus posibilidades, de lo que realmente le permite llegar a ser. Cuando una persona que tiene una influencia grande en uno, cree en uno, le transmite positivamente muchas posibilidades de ser adelante. Pero cuando una persona que para uno merece respeto, acatamiento, le está induciendo actitudes negativas, por ejemplo,
tú no vales, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tu hermano es mejor que tú, cosas de esas que desafortunadamente también se dan a veces en el ámbito familiar. Se está induciendo en el otro una actitud negativa hacia sí mismo. Una expectativa cordial y una fe en el otro permite que éste se supere y dé lo mejor de sí mismo. Aquí no estamos hablando de magia, no. Las expectativas positivas potencian lo que está presente en la persona. Crean un clima conducente al crecimiento y aprovechamiento de los recursos que el otro tiene, pero que muchas veces están adormilados, y estimulan el desarrollo de su propio ser. Y bueno, así como las expectativas positivas dinamizan, impulsan, hacen emerger lo mejor de sí mismo en el otro, es decir, construye paz, porque le dan al otro la posibilidad de salir adelante. Las expectativas negativas paralizan, introyectan al otro incapacidad. Un gran autor, un gran literato, que posiblemente algunos de ustedes hayan leído, llamado Franz Kafka, dice en su obra titulada Carta al Padre, está hablando de su papá, carta a su papá, dice, hablando de sí mismo, cuando emprendía algo que te desagradaba y tú me amenazabas con un fracaso, mi respeto por tu opinión era tan grande que el fracaso era inevitable, aunque no hubiera podido producirse hasta más tarde o definitivamente no se hubiera producido. Perdí toda confianza en mis propios actos. Terminó perdiendo confianza en sí mismo. Lo anuló precisamente esas expectativas negativas del padre. Cuando lo miraba, no con amor, sino precisamente introyectándole energías negativas a él. Un filósofo de nuestro tiempo llega a decir esta expresión un poco chistosa. Soy de la opinión que cuando alguien te trata como si fueras un idiota, es probable que si no lo eres, llegues a ser muy pronto eso. Es verdad, cuando se te trata como alguien que no puede hacer algo, terminas introyectando eso y efectivamente no lo eres. Miremos pues cómo vamos avanzando en esta construcción de la paz. La primera es la paz contigo mismo. Cuando te aceptas, te amas, te perdonas, te reconcilias a ti mismo. En segundo lugar, es la construcción de la paz con el otro. Cuando puedes mirarlo también con amor. Cuando gracias a que te miras a ti mismo con amor, puedes llegar también a mirar al otro con amor y le puedes hacer que de su interior fluyan todas las posibilidades que tiene de desarrollo y de crecimiento. Una tercera característica de esta construcción de paz nace de la disposición para valorar la diversidad, el pluralismo, las diferencias. Muy importante lo que acabo de decir. Solo es constructor de paz el que puede valorar la diversidad, el pluralismo, las diferencias, conocerlas y respetarlas para compensar las propias debilidades y asumir una tarea de construcción como resultado de unas fuerzas diferentes y conjuntas. Podemos decir que es el sentido profundo
de la enseñanza de San Pablo al describir la iglesia como un cuerpo. 1 Corintios 12, 12 a 30. Recordemos que Pablo habla de lo que es la iglesia y la compara con el cuerpo. Y va a decir que todas las partes del cuerpo, cada una es diferente, tiene una función distinta. Y el ojo no le puede decir a la mano, como no eres ojo, no eres del cuerpo. No puede rechazar la mano porque no es ojo. Cada parte tiene su función. Cada parte en su diferencia realmente coloca la armonía del cuerpo. ¿Qué tal que todo el cuerpo, dice Pablo, fuera ojo? O que todo el cuerpo fuera mano. No, hay necesidad de la diferencia, de la variación, de la diversidad. Y esto vale para la iglesia y vale para la sociedad y vale para las relaciones comunitarias. Hay necesidad de la diversidad. La diversidad es riqueza. La uniformidad es pobreza. Si, por ejemplo, en un grupo humano solo sirviéramos para cantar, pero no sirviéramos para hacer otra cantidad de acciones positivas que se necesitan en la sociedad, pues sería una pobreza enorme. Así la cualidad de cantar sea muy bonita, pero si no hay otras cualidades, como por ejemplo enseñar o construir o cualquier otra, pues lógicamente la pobreza sería grande. Las diversidades, las diferencias culturales, sociales, mentales, emocionales, permiten construir nuevas formas de vida. La alta tolerancia a la diversidad nace de una confianza en uno mismo, en los propios principios y valores, que posibilita asumir el riesgo de ser abierto, de escuchar al otro, y motiva el esfuerzo por entender al otro, que es diferente, y entender su punto de vista. Tal escucha del otro, para llegar a comprenderlo, debe ser empática, es decir, realizada con la intención de comprender, de entrar en el marco de la referencia de su persona, de ver las cosas a través de él, de ver el mundo como lo ve esa persona, de entender su paradigma y lo que siente. Cuando más profundamente comprendemos a las otras personas, más las apreciamos con respeto, más cariño sentimos por ellas. Tocar el alma del otro ser humano diferente es caminar por terreno sagrado. Por eso es tan grave todas esas fobias. Por ejemplo, la fobia al que es de otra raza, o al extranjero, o al que es de otro país, o cosas parecidas, o al que es de otra religión también podría ser. No, las diferencias, la diversidad es una gran riqueza, y la paz solo se puede construir en la medida en que somos capaces de entender la diversidad, en que podemos comprender al otro que es diferente. De resto, no se puede construir paz, porque todas las relaciones interpersonales estarán llevando a conflictos permanentes con aquellos que son diferentes a nosotros. Es posible que a veces no compartamos algo de lo que el otro es o de lo que el otro dice, pero sí podemos llegar a entenderlo. Es decir, una cosa es llegar a ser lo que el otro es, que no se trata. El ojo no se tiene que volver mano, ni la mano se tiene que volver pie. No, así lo ha dicho San Pablo. Cada uno tiene una diversidad. Y bueno, pero yo siempre puedo entender lo que el otro es. Y cuando hago el esfuerzo por entender lo que el otro es, estoy construyendo paz. La paz se construye cuando se acepta
se comprende la diversidad del otro. Dos personas pueden disentir y sin embargo ambas pueden tener parte de razón. Sí, cuando valoramos el lado, la visión de la otra persona, estamos pudiendo entender lo que yo no veo, porque yo no soy esa persona, porque yo no nací en esa cultura, porque yo no nací en esa religión o cualquier cuestión. Es decir, como la moneda que tiene dos caras. Obviamente una cara no puede entender lo de la otra, porque está en otra condición, pero cuando ambas, cada una se preocupa por entender lo que la otra es, puede verdaderamente llegar a poder construir y a vivir en paz. Entender al otro comprendiendo su percepción para poder enriquecerse en el camino de la vida. Las personas más inseguras son las que tienen la necesidad patológica de refugiarse en un dogmatismo cerrado o de querer transformar a los demás en simples clones de sí mismos para moldearlos según el propio pensamiento, creando uniformidad. El constructor de paz, en cambio, renuncia a una comunicación autoprotectora y defensiva, que es bastante habitual entre las personas, y se abre a nuevas posibilidades, alternativas y opciones. Yo pienso, por ejemplo, en la vida de la iglesia, cómo el Espíritu Santo suscita carismas diferentes en las personas y en las realidades. Yo hablo mucho en esto en las parroquias. En nuestra diócesis tenemos dones, carismas muy diferentes. Hay realidades muy distintas. Pongo el ejemplo. Hay comunidades de la renovación carismática, coinonías, o pequeñas comunidades, o comunidades de parejas, o comunidades de la Legión de María, o camino neocatecumenal, etc. Hay cantidades, pero a veces podría haber la tentación en algunos de pensar, nosotros somos los mejores, somos los únicos, los demás no, nosotros somos de verdad lo que Cristo quiso, los otros no. Y a veces hay esa exclusión del otro, de la otra realidad. Y eso es fatal. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. La iglesia incluye una variedad enorme de dones y de carismas. Y una parroquia es más rica cuando hay más diversidad. Cuando puedo encontrar en ella diferentes dones. No como cuando un don o un carisma se ha impuesto sobre los demás o quiere aplastarlos o quiere anularlos. El Espíritu ha suscitado diferentes dones y carismas a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Cada carisma expresa una realidad muy preciosa en la iglesia y la iglesia es más rica cuanto más carismas tenga procedentes del mayor don del Espíritu Santo. Y la bienaventuranza termina diciendo, los que construyen la paz serán llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios es ser hijo de Dios. ¿Y por qué serán llamados hijos de Dios? Precisamente porque gracias a su actitud están construyendo fraternidad entre todos. Están haciendo hermandad entre todos. Se están sintiendo todos hijos. Esa es la razón para ser llamados hijos de Dios. Es hijo de Dios de verdad. El que sintiéndose hijo de Dios Padre puede sentir y llamar a los otros verdaderamente hermanos. Por eso serán llamados hijos de Dios. Y por eso podremos construir verdaderamente un mundo de hermanos. Nuestro Señor dijo que había venido a reunir en una familia a todos los hijos de Dios dispersos. Y los constructores de paz son los que colaboran activamente en esa tarea de reunir en una sola familia a todos los hijos de Dios dispersos.
Pidámosle al Señor que nos conceda precisamente en esta Navidad que se avecina, trabajar estrechamente, intensamente en la construcción de la paz, pidiéndole al Señor que podamos mirarnos a nosotros como nos mira Dios, con mucho amor. Y mirándonos con amor, poder mirar a los demás también como los ama Dios, es decir, como hermanos nuestros. Que Dios los bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.